Vengo a contarle un poquito lo que la empresa ha encarado, lo que está desarrollando, alguna visión. Finalmente vamos a llegar a algún modelo interesante, ¿sí? Todo con la mirada eficiente en principio, ¿sí? Y vamos a hacer nuestra propuesta de modelo sustentable, ¿sí? Quizá de la visión de la empresa provincial, quizá de la mirada del negocio eléctrico. Vamos a hablar del negocio eléctrico con especificidad en el negocio de la distribución de energía eléctrica, donde en la empresa provincial de energía de Córdoba tiene como usuarios casi 1.100.000, para que tengan idea. Entonces, en ese marco y en esa caracterización del tema, ¿sí? Vamos ahora, además de lo institucional que fue muy enriquecedor, vamos directamente a los números para que conozcan un poquito cómo es la realidad. Y ya que somos todos cordobeses, entiendo, o en su mayoría, van a ver la realidad de la provincia de Córdoba y cómo impacta esto en el mercado eléctrico, la distribución de energía eléctrica. Me voy a familiarizar con el uso. ¿A dónde había que...? Ahí. ¿A dónde era? Sobre la pantalla. Ahora sí, bien. Los temas que vamos a tratar, les decía, un poquito recordar cómo es el mercado de la distribución en EPEC, ¿sí? Qué tipo de usuarios tenemos. Algunos de los temas que ya se trataron anteriormente, cómo impactan las leyes nacionales dentro de los usuarios de la provincia de Córdoba. Propuestas eficientes que estamos trabajando en la empresa provincial. Y por último, el modelo de sustentabilidad de la distribución eléctrica. Perdón. La primera visión es entender que deberíamos trabajar siempre en primera instancia sobre la demanda eléctrica y los aspectos que vamos a considerar ahora están enfocados directamente a la demanda eléctrica. Hablar de demanda eléctrica es, para lo que somos de esta especialidad eléctrica, hablar de tensión, hablar de corriente, hablar de potencia eléctrica, hablar de energía eléctrica, ¿sí? En esta mirada nosotros decimos que hay nuevas oportunidades, la demanda sigue creciendo, como habrán escuchado en exposiciones anteriores, y de alguna manera hay que atenderla. Vamos a ver, además de lo que han mostrado otros expositores, qué otra mirada eficiente puede tener este concepto y, digamos, algunas conclusiones vamos a llegar para que se lleven de esta reunión. Bueno. Dentro de las medidas de eficiencia energética, nosotros entendemos que lo primero es minimizar la demanda de potencia eléctrica que contrata cada usuario. A ver, hay mercados, ya lo vamos a ver, para pequeños, para medianos y grandes consumidores, cada uno contrata una potencia eléctrica. Creo que la primera mirada está en reducir la potencia eléctrica. La segunda mirada es cómo ahorrar consumo de energía activa. La tercera mirada, me pongo de aquel lado porque creo que están sacando algunas fotos. La tercera mirada, y es un concepto que un poco frecuente, quizá para muchos de ustedes, cómo reducir el consumo de energía reactiva. Les recuerdo, la energía reactiva es la que no se mide, el medidor no lo registra, pero tiene corriente entretenida en las redes y eso no se factura y, por ende, si no se factura es pérdida para el negocio del distribuidor. Bueno, ya me voy a familiarizar con este aparatito, ténganme paciencia. Bueno, dentro del mercado de la distribución, les decía, hay tres segmentos claramente identificados. No solamente en Córdoba, sino en toda la República Argentina. Las pequeñas demandas, nosotros tenemos hasta 5 kilovatios, que en Ciudad de Buenos Aires hasta 10 kilovatios. El segundo segmento de 5 a 40 kilovatios, potencia entre 5 y 40 kilovatios. Y el tercer segmento, potencias mayores de 40 kilovatios. Y acá vale bien una diferenciación. Cuando son de mayor de 40 kilovatios, la diferenciación va de 41 a 300 o más de 300 kilovatios. ¿Por qué la diferenciación? Bueno, allá por el año 2006, el presidente Kirchner hizo esa diferenciación porque entendió que cuando la demanda excede ese nivel de potencia, de alguna manera la gestión de la potencia eléctrica y el abastecimiento tenía que gestionarse de otra manera, con otro modelo económico. En aquel momento se llamó Energía Plus.
Ahora arranco. En pequeñas demandas decíamos, quizá una señal económica, y de hecho que la Nación así lo aplica, son bonificaciones cuando hay reducción de energía activa consumida, ¿sí? De hecho que a nivel nacional así se aplica. El otro modelo que estamos pensando para los pequeños consumidores es vía la telemedición. Lo habrán escuchado. Aquel modelo de telemedición es aquel que permite a través de una determinada tecnología de medición tomar la medición remota. Por ejemplo, hoy estamos pensando en poner un dispositivo en el medidor para hacer la medición remota. Sería lo más sencillo. La segunda opción, ya que hay muchos usuarios que tienen un servicio de Internet, la segunda opción sería empleando con la autorización del usuario el mismo servicio de Internet, levantar la información hacia la empresa provincial. En ese caso, el beneficio sería para el usuario también, porque, digamos, podría analizar online su consumo de energía activa. Entonces, eso le daría la posibilidad para este modelo de telemedición de tener una medición de energía activa, no sé si online, pero en corto tiempo poder ir chequeando qué consumo de energía activa tuvo en ese día, en esa semana, en ese mes. Bueno, en medianas demandas es equivalente el concepto, de vuelta a la energía activa consumida con bonificaciones por ahorro, el mismo modelo de telemedición. Y acá viene el concepto de penalizar cuando la energía reactiva excede los parámetros que fija el mercado. Si han escuchado hablar de un coseno de phi de 0,95. Y en grandes demandas, obviamente, las medidas de eficiencia energética tendrían que estar orientadas a, primero, optimizar la curva de carga de cada usuario. Bueno, simplemente lo habrán escuchado en muchas de las exposiciones que hablan de la administración de la curva de carga, algún modelo, digamos, que permite a los grandes consumidores de energía, digamos, trasladar el pico de demanda o achicar las cantidades consumidas, ¿sí? Ese modelo nosotros lo hemos aplicado en 3 grandes consumidores de la ciudad, todo con tecnología aplicada hacia la climatización. Los 3 grandes usuarios son las 3 grandes superficies comerciales, o sea, los 3 shopping, digamos, ¿sí? Hicimos las primeras mediciones, los primeros chequeos, ese modelo es aplicable, ese modelo permite reducir la demanda de potencia, permite reducir las cantidades de energías consumidas, o sea, pudimos chequear la veracidad y la operatividad del modelo. En esa etapa quedamos. Finalmente, estamos proponiendo, y lo tenemos ya aplicado en nuestra tarifa, la penalización en este segmento tarifario cuando la energía reactiva produce un coseno de phi y es inferior a 0,95, obviamente que tienen una multa económica cuando ello ocurre, y cuando es superior tienen una bonificación el gran consumidor. ¿Cómo impactan las leyes nacionales en estos 3 tipos de usuarios que les comenté? Bueno, en pequeñas, medianas y grandes demandas hasta 300 kilos, ¿se acuerda que les dije la diferenciación? La Ley Nacional 27424, la de generación distribuida, impacta directamente en este segmento. Esa ley, y lo han comentado anteriormente, es una ley de autoconsumo, o sea que trata de calzar todo su consumo a partir de una generación renovable, y si hubiera excedente nuevamente, para cualquier tipo de este segmento de consumidores, podrían inyectar a la red. Obviamente, como comentaron, con una autorización previa, con un proyecto técnico que la autorice, con la protección adecuada, etc., etc. Pero si así fuera, podrían inyectar los excedentes en la red. Si fuera producción solar, producción en los horarios de sol, si hubiera excedente sobre el consumo, estarían inyectando en la red. Ese es el modelo de la ley. Estrictamente, la Ley Nacional 27424 es una ley de eficiencia energética. O sea, ya tiene la mirada de la eficiencia energética, y les decía que impacta en casi
todos los consumidores hasta 300 kilos de ADP. Entonces ya, digamos, los usuarios ya de la provincia de Córdoba y todas las provincias argentinas están involucrados por esta ley que hasta ahora tuvo sanción, ¿sí? Pero le falta la reglamentación. Esperemos que pronto esté reglamentada y se pueda aplicar, ¿sí? La meta de esa ley, bueno, está claramente identificada la meta, 1000 megavatios por 12 años. Entonces ustedes me van a preguntar, ¿es mucho, es poco? ¿Cuánto es 1000? Ya les comento cuánto es 1000. 1000 en la demanda de la nación argentina es una buena cantidad. Esta ley es, digamos, es de eficiencia energética porque permite el ahorro del consumo de energía activa en kilovatios horas, ¿sí? Promueve la inyección de energía en la red de distribuidor a través de una tarifa, ya les muestro las tarifas, que refleja los costos de mercado, o sea, costo de compra del distribuidor, en este caso EPEC, provincial de Córdoba, EPEC, más el costo de transporte del mercado mayorista de Argentina. Y por otro aspecto, al ser un modelo de autoconsumo, achica los consumos de los usuarios y por ende eso beneficia en las pérdidas que hay en los sistemas de distribución, ¿sí? Bueno, ahí tienen un poquito los precios. Si hubiera que remunerar la energía inyectada, si hubiera que remunerar hoy la energía inyectada, este es el último precio sancionado por la nación argentina a través de CAMESA, ¿sí? Que todavía no está aplicado. O sea, si no está aplicado, por ende, tampoco impacta en la tarifa del usuario final. Tampoco impacta en la... Yo fui uno de los que no apagué el... celular. Bueno, entonces verán el número, tomen nota, disposición, a ver si funciona, 75-2018, todavía no está. Y les recuerdo algunos de los precios que están viendo ahí. Mire, precio estabilizado de la energía y precio del transporte. ¿Cuánto vale la energía? ¿Se acuerda que le dije que hay como una frontera entre más de 300 kilos de potencia y menos de 300? Miren la diferencia de costo que hay, por ejemplo, horario pico de 18 a 23 horas, por ejemplo, ¿sí? Miren, 2.283 pesos, sí, el horario pico, para gran usuario mayor de 300. Y 1.470, o sea, hay casi 900 pesos menos por megavatio hora. Si ustedes quieren lo traducimos a pesos por kilovatio hora, sería que vale 2,2 pesos el kilovatio hora para grandes usuarios más de 300 y apenas vale 1,47. Obviamente que la diferencia está en un subsidio del Estado Nacional que sigue subsidiando en un porcentaje importante, verán que casi el 60%, que sigue subsidiando al segmento de los pequeños, medianos usuarios del mercado argentino. ¿Se entiende? El precio en otros horarios y este es el precio de transporte nacional. O sea, a ese precio anterior hay que adicionarle 64 pesos o 0,06 pesos por kilovatio hora. Ese es el precio de compra de un distribuidor como el de la provincia de Córdoba, el cual represento que es EPEC, ¿sí? ¿Cuál es el precio de venta? Ah, el diablo. Como dijo mi antecesor, obviamente hay que agregar los costos de distribución. O sea, que es de esperar que vale un poco más que ese precio de compra. A veces el doble, a veces el triple, ¿sí? El precio de EPEC en el... ¿Se escucha bien, no? El precio de venta de EPEC en el segmento más alto, ¿sí? Hoy, sin ese aumento de precios, está en 4,50 pesos el kilovatio hora. 4,50 más impuestos, ¿sí? En el segmento más bajo están 2,50 más impuestos, ¿sí? En igual proporción, si esto fuera, estaríamos hablando de un kilovatio hora de venta, no quiero dar un diagnóstico muy exacto, pero en el doble de ese valor inicial y en el triple de ese valor en el final. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿se acuerda el modelo de autoconsumo que le dije que por la energía inyectada reciben una remuneración? La remuneración que reciben serían a 1,47 pesos el kilovatio hora que logran inyectar.
¿sí? Entonces no es ni más ni menos que esto, digamos, es la misma factura que tienen hoy como consumidor de PEC, si son de PEC, menos un crédito de la cantidad de kilovatios hora generado por 1,4. ¿Me entendieron cómo es el modelo? Eso en síntesis es el modelo de generación distribuida. Los grandes usuarios del distribuidor, además de la ley que le decía de generación distribuida, tienen que dar cumplimiento a la ley 27191, aquella ley que se llama de fomento de energías renovables, ¿sí? Bueno, en el caso especial de los grandes consumidores tienen, por el tipo de facturación, se les cobra la potencia de energía, en este caso, por cobrárseles potencia de energía, tiene una tarifa más directa de aplicación de los cargos que están involucrados en el modelo de autoconsumo. Entonces habrá que desglosar las unidades físicas de energía activa en la factura del usuario y las vamos a desglosar en igual modelo como se le factura. O sea, si le factura de igual manera, se le factura de una manera, se le desglosa de igual manera si logran inyectar. Les decía, la ley 27191 es de fomento, modifica la matriz energética nacional, define un cronograma de cumplimiento de metas y la energía producida por este programa se encauzó a través del Plan Renovar de energías renovables, que hasta hace unos días dependía del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Bueno, el Plan Renovar, ¿qué fue? Hubo 3 rondas, pronto habrá otra más, ¿sí? Ronda 1, 1,5 y 2, ¿sí? 147 proyectos fueron adjudicados, todavía no están firmados los contratos con todos. Esa es la potencia que se piensa instalar, 4.466 megavatios. ¿Se acuerdan los 1.000 megavatios de generación distribuida? En la ley 2724 son 1.000 megavatios a 12 años. Estos son 4.466 y se tiene que cumplir en corto plazo. El precio promedio de la ronda fue de $54,72. Entonces, ¿se acuerdan que les dije 1.000 megavatios es mucho o es poco? O 4.000 es mucho o es poco. Esta información online, esta es de ayer, ¿sí? ¿Cuál fue la máxima del mercado? Obviamente que lo están viendo. Fue el 8 de febrero, a esta hora, con esta temperatura. Se registraron 26.320 megavatios. O sea que si por renovable vamos a generar 4.600, es una buena cantidad. Y si por generación distribuida le vamos a agregar 1.000 más, es una buena cantidad más. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está la potencia de día hábil, sábado, domingo, y las mínimas también están. Obviamente que va a representar del sistema argentino casi un 20%. Es una muy buena cantidad lo que ha previsto el Estado Nacional a través de su ministerio. Estas son las metas, y un poco ya lo habíamos visto anteriormente. A fin de año arrancamos, teóricamente arrancamos. Esa energía renovable que se produce por los contratos que le comenté, por el Plan Renovar, tiene que estar, disponible. Esa energía, se vende a través del mecanismo de compra conjunta o la produce cada gran usuario mayor de 300 kilovatios. Cada gran usuario mayor de 300 kilovatios tiene que cumplir esas metas, del 8 al 20% en el 2025. Bueno, y ahora un poquito, ¿qué hemos implementado en EPEC? Un poquito alineado con lo que hemos comentado. El primero, la telemedición de los usuarios. ¿Por dónde arrancamos? Y arrancamos por el segmento donde más facturamos. ¿Dónde más facturamos? En proporción a muy pocos usuarios, las 204 cooperativas de la provincia, y a poco más de 350 grandes usuarios de más de 300 kilovatios. Todos ellos ya tienen telemedición. ¿Sí? Entonces, no solamente la empresa distribuidora, sino ese gran usuario, esa cooperativa, puede chequear online sus consumos de energía activa y sus potencias. ¿Sí? En mediana y en pequeñas demandas, como les comentaba,
está todo por experimentarse, está todo por verse, ha encontrado todos planes pilotos para ver cómo funciona. Una de las propuestas, se los reitero, o le ponemos un dispositivo para que se pueda enviar la información a distancia en GPRS, o usamos la misma red de internet del usuario. Si el usuario así lo autoriza, es una idea. ¿Me entiendes? Con el doble beneficio de la empresa de disponer la red de internet del usuario y en el caso del usuario de disponer la información online. ¿Sí? Estamos pensando en ese caso para los usuarios de los pequeños consumidores de mayor nivel de consumo. Los objetivos de la telemedición obviamente son conocer la curva de carga del usuario para proponer incentivos en consumo en horario valle y sobrecostos en consumo en horario pico, para desplazar esa curva en horario pico como veíamos. Y por otro lado, administrar los parámetros eléctricos de los usuarios generadores, o sea, aquellos usuarios que por ley 27424 van a empezar a inyectar energía a la red. La otra propuesta eficiente pasa por incentivar la generación distribuida. Pareciera que Provincia de Córdoba no lo incentiva y no es así. Ahora le muestro. 5 minutos me faltan. Provincia de Córdoba se ha puesto a la vanguardia, no solamente a través de sus organismos, su ministerio, ¿sí? Sus órganos de consulta, el CAPE, como les decía Sergio Mansur, sino la empresa provincial trabajó fuertemente en esto, ya está haciendo los primeros diagnósticos. Se creó a través del ministerio con la empresa provincial y las cooperativas esta normativa, ¿sí? Una normativa que contempla requisitos y procedimientos técnicos para la instalación hasta 300 kilovatios, hasta ese segmento. Y miren todo lo que hicimos. Ya hay 16 contratos firmados. Algunas de las firmas con las cuales hemos firmado contratos están presentes hoy. Estuvo presente el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, donde está instalado. Vieron la foto donde estaban los paneles instalados. Estuvo presente el Ministro de Ciencia y Tecnología. Fue el primer sitio donde ellos instalaron paneles solares y sus excedentes se inyectaron en la red. Bueno, ahí están las 16 firmas que firmaron el contrato. EPEC no solamente adhirió a la firma de los convenios, sino que en esta etapa piloto hizo la inversión de mayor jerarquía. Dentro de la jerarquía de estos proyectos pilotos, EPEC en su edificio central en la calle Tablada 350 instaló 25 kilovatios que lo podrán ver si vienen por Costanera Norte, lo van a ver en la fachada norte del edificio. Ese edificio produce un ahorro del 4% del consumo de ese enorme cubo que ustedes están acostumbrados a ver que es el edificio de EPEC. Me estoy acostumbrando pero ya se me termina el tiempo. Generación distribuida. Y ahí viene lo mejor. O sea, si los aburrí hasta ahora, espero que con el remate ustedes salgan más que conforme. Estamos proponiendo como objetivo las buenas prácticas del consumo de energía activa y también estamos proponiendo, por la caracterización del modelo, como empresa provincial proponemos, una readecuación del sistema tarifario de pequeñas y medianas empresas y ya les cuento por qué. Porque hay que incluir el costo de capacidad. También como propuesta eficiente vamos a proponer la optimización del sistema eléctrico de distribución. Esto lo hizo Llano Energía Eléctrica, pero si ustedes están viendo allí, hay pequeños usuarios. Cada uno de estos son usuarios de baja, acá hay un usuario de media, y esta es la caracterización del sistema eléctrico. Y por allí circula corriente a un determinado nivel de tensión, entonces hay energía activa y también reactiva. Entonces lo que estamos proponiendo es que circule la corriente óptima, la que minimiza las pérdidas. ¿Qué pérdidas? Por efecto Joule, o sea, la que produce calentamiento. ¿Sí? En ese modelo estamos también. Reducir la potencia reactiva y las pérdidas técnicas por calentamiento. Y estamos proponiendo cambio de paradigma en el aspecto tarifario, se lo acabo de comentar, porque entendemos, como planteó Sergio Mansur, que hay un nuevo escenario del negocio de la distribución y hay que acomodarse para seguir siendo competitivo en el nuevo escenario. Bueno, la tarifa en líneas generales tiene estos dos términos, ¿sí?
Uno es el costo de compra, aquel que le dije que vale 1,4 pesos el kilovatio hora más 0,06 pesos el kilovatio hora. Bueno, allí está incorporado, allí está detallado, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en la forma hoy de calcular esa tarifa, para el pequeño y mediano consumidor, digamos que tenemos un modelo que no se acomoda a la nueva realidad del negocio eléctrico. Y sería bueno que empecemos a pensar en otro modelo. ¿Cuál sería el otro modelo? Y ahí viene el chivo más grande. Habrán escuchado en la propaganda publicitaria del fin de semana pasado, con muchísimo ahínco al gobierno nacional, decir que vamos hacia una tarifa plana en gas natural. ¿Lo escucharon o no? Porque el negocio del gas natural es a partir de una tarifa plana, que se está estudiando una ley, proyecto de ley, reglamento, no sé lo que es, pero vamos a la tarifa plana, porque la tarifa plana de energía para los usuarios finales, o sea, todos nosotros, es lo que le da previsibilidad al usuario. Y yo voy a agregar con esta propuesta de energía eléctrica lo que le da previsibilidad al usuario y a la empresa. ¿Sí? Veamos cómo es la propuesta y ahí termino. La tarifa residencial que proponemos, necesitamos que tenga un cargo por potencia, de acuerdo a la potencia autorizada de cada segmento. Si es residencial, 5. Si es medianamente, entre 5 y 40, 20 por ejemplo. ¿Sí? Que se mantenga el cargo por facturación, lectura, cobranza, etc. ¿Sí? Y la energía y se genera un cargo por energía activa excedente, que sería la energía, el excedente de consumo registrado sobre el consumo promedio mensual. A ver si me entienden. Un nuevo concepto se llama energía excedente sobre el consumo promedio mensual. Si yo les pregunto, algunos de ustedes me dicen, yo consumo 200 kWh bimestrales, yo 300, yo 500. Bueno, ese es su consumo promedio. Si excediesen esos 200, 300, 500, eso sería el concepto de energía excedente. Veamos cómo funciona. Supongamos que sean 400 kWh mes. El cargo por potencia, los 5 kW, a un precio de la potencia. Hoy no lo tienen en su tarifa. En la tarifa residencial este cargo no está. Este es el cargo que garantiza las inversiones de líneas, transformadores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hoy no lo está garantizando. Se está tratando de cobrar de otra manera. Un cargo por energía activa. 250 kWh es el consumo promedio. ¿Sí? Esos 200 kWh, este es un modelo, puede haber infinitos. 250 kWh al costo de energía estacional. ¿Cuál? 1,4. 1,4. De 1,4 a 4 o 5 que pagan hoy, hay una interesante. Pero es por el consumo promedio. Si excediesen directamente 150, 400 menos 250 al costo de hoy. ¿Sí? Este sería un modelo. ¿Hay beneficio para el usuario? De hecho, si calza el consumo promedio, tiene un ahorro importante en energía activa, pero tiene que empezar a pagar el cargo por potencia. ¿A quién perjudica este modelo? En principio, para todos los suministros de energía estacionales. ¿Cuáles son? El departamento de la gente que viene en el interior y tiene un departamento ocioso en la ciudad, la casa de veraneo, la casa de campo, etc. ¿Sí? ¿Qué pagan la casa de campo y la casa de veraneo hoy? Una tarifa de un valor insignificante en valores económicos. No llega a 100 pesos. ¿Estoy equivocado o no? Entonces estamos proponiendo el modelo de tarifa plana. Esto obviamente va a generar previsibilidad en el usuario, porque si se propone de ahorro de consumo va a tener un componente fijo muy conveniente a nivel mensual. Y esto no es nada más y nada menos, y con esto termino, que el modelo exitosísimo de venta de Internet a usuario final. El modelo de venta de Internet a usuario final, ustedes lo saben más que yo, por los 12 megas, no sé cuánto es hoy, 12 megas, más de 12 megas. 12 megas, ¿qué costo tiene 12 megas en el mercado?
600, 700, hasta 1000, ¿o no? Paga menos si... los datos que van en el medio, ¿ustedes saben cuántos datos van? Le cobran la capacidad del caño, le cobran el caño de 12 megas. Y si lo usan, ¿saben si lo usan? Y si no lo usan, lo pago igual, lo pago igual. Es un modelo previsible, pero vale 800 por mes. En cambio, energía, por ahí pago 100 y por ahí pago 3000 o 5000. ¿Me entienden? Entonces, nos diferenciamos de gas natural en qué. Me personalizo, no estoy proponiendo proporcionar los consumos de los meses de invierno en todo el año, no. Estoy proponiendo un nuevo modelo tarifario que genere previsibilidad en los usuarios de que voy a gastar energía no más de 600, 800 pesos por mes. ¿Sí? Si ahorro consumo, más todavía. Y me asemejo más a lo que pasa con Internet, porque quizás nos pase que quieran emplear los 12 megavatios de Internet o los 5 kilovatios de potencia eléctrica, todos juntos, y no están disponibles. Entonces habrá que sincerar alguna vez ese aspecto, es decir, si cobro por capacidad, tiene que estar disponible la capacidad que la empresa pone a disposición del usuario. Si no, me parece un modelo que raya de otra palabra, poco serio. Creo que nada más. Algunos beneficios. Como les decía, este modelo, el último que yo les comenté, favorece la generación distribuida. De hecho, el generador distribuido va a descontar de su factura, pero va a pagar por el uso de la capacidad de las redes. Y le agarré la mano al control finalmente. Muchas gracias.